llamando Partida Taizán. Taizán, que la mayoría de las editoriales y en las publicaciones aparezco con Y, pero que mi apellido es Taizán con I latina. En septiembre de 1960 volé a la Unión Soviética. La razón de ello fue de que la mayoría de mis profesores en aquel entonces en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, antes de que se designara como facultad, la mayoría de los profesores, el ambiente y los amigos estaban muy influenciados o entusiasmados con los sucesos de la Revolución Cubana. Los compañeros que estábamos interesados en lo que ocurría político-socialmente, históricamente en ese momento, entonces frecuentábamos una librería que se encontraba en Burkareli y era fundamentalmente distribuidora de las publicaciones soviéticas y regalaban la revista de la URSS y a través de esta nos enteramos de que el presidente Nikita Khrushchev en una gira por Asia anunció que había disminuido las tropas y muchos de los edificios que se habían desocupado iban a ser para lo que la organización de una universidad que denominó Universidad de los Pueblos. Escribimos 4 de los amigos cercanos solicitando becas. De los 4 solamente nos contestaron a 2. Entonces volamos en septiembre a Moscú. Y era ya los inicios del otoño y que ya había cambiado el clima. Y una de las primeras medidas de los que llegamos y que todavía iban a empezar los cursos todavía no comenzaban, de equiparnos con ropa de invierno. El primer semestre fue con materias propedéuticas. Las clases eran casi individuales, había muy pocos alumnos en el grupo de lengua castellana. Yo había seleccionado economía, planificación de economía nacional y me aconsejaron que por qué no me cambiaba a la carrera de filología, que daba de mi experiencia lingüística, de mis conocimientos de inglés y de francés, además que me había ido mejor en lo humanístico, cultural, que en lo político y lo social. Comencé a hablar ruso, igual que algunos amigos, que no nos dimos cuenta. La asistencia al teatro que ayudó a desenvolverme en la lengua rusa más fácilmente. Transcurrieron pues 5 años, en los cuales en las vacaciones de invierno nos ofrecían paquetes a excursiones grupales a diferentes partes de la Unión Soviética, de las cuales conocí las capitales de 13 de las 18 repúblicas. Finalmente llegó el momento de presentar el examen. Entre las maestras estaba Zoya Fedotova y también la profesora de literatura que fue mi asesora. Tenía una visión panorámica sobre el desarrollo de la literatura ruso-soviética y soviética y desde una perspectiva que era muy significativa. En esa época precisamente hubo un proceso de cambio en el sentido de que comenzó a surgir una literatura y una dramaturgia más introspectiva. El tema que escogí fue el estudio estilístico de una obra de Mayakovsky, que fue Misterio Bufo.
precisamente en diciembre del 65, vuelo a México, no sin antes haber tenido empaques de madera para traerme toda mi biblioteca. Tuve una invitación inmediatamente del Instituto Mexicano Ruso, del cual en ese momento Adelina Zendejas, la maestra Adelina Zendejas, era la directora del instituto. Se puso en contacto, invitó y me organizaron una recepción. Inmediatamente lo que me propusieron, clases de ruso como maestro de ruso. Y como no había ninguna otra oferta en ese momento, comencé a enseñar ruso en ese local de enfrente de lo que era el Cine Roble y posteriormente en la calle de Lerma. Comencé a trabajar como traductor en el Instituto de Astronomía, que tenía una estrecha relación con el Observatorio de Armenia y casi simultáneamente en el Colegio de México, el director de la carrera de Estudios Internacionales, Mario Ojeda, el doctor Mario Ojeda, pensó que si que era necesario en ese momento, pues era muy estrecha la relación de la URSS con los demás países y sobre todo con Latinoamérica y México. Entonces pensaban que era necesario también el conocimiento sobre la lengua rusa de los estudiantes. A fines del 61, el doctor Solana, que era secretario, subdirector de la UNAM, apoyó la creación del CELE. Cesé como profesor del instituto como fines del 68, porque me habían designado responsable de los estudios de lenguas eslavas, que así se llamaba el departamento. Y también al mismo tiempo me designó el doctor José Salgado y Salgado como secretario académico, de manera que tuve que renunciar al Instituto Mexicano Ruso. Durante las Olimpiadas se organizaron muchos seminarios y conferencias. Entonces ahí comenzó mi práctica como intérprete. El último que me tocó como intérprete pues fue la gira de López Portillo a la Unión Soviética. Al regresar de esa gira y a finales del 77 y principios del 78, designaron director de la Facultad de Filosofía y Letras al doctor Villegas. Yo ya desde el 74 había comenzado a dar clases en el Departamento de Literatura Dramática y Teatro. Yo había comenzado a publicar crítica de teatro desde fines de los años 60, de crítica teatral, y entonces me ofreció la clase de teatro y sociedad, y los alumnos me eligieron como coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Había dos cosas en mi práctica como crítico que posteriormente me di cuenta. En primer lugar, mi interés por el contenido desde el punto de vista sociológico. Y por otro lado, porque varios de mis profesores de carácter cultural, jóvenes, estaban muy influenciados, como recién habían terminado sus estudios universitarios. Entonces, por la renovación
de la crítica literaria con el descubrimiento y difusión de algunos investigadores de los formalistas rusos. Hasta la fecha, pues creo que me sigue interesando más el aspecto formal y en este caso de la escritura dramática, y eso también es mi interés sobre la dramaturgia mexicana y la teatralidad que ha estado presente hasta el momento. Después de la perestroika, en esos viajes, últimos viajes que realicé a la Unión Soviética, gracias a la amistad con estos profesores, pues fui descubriendo algunas corrientes literarias, como por ejemplo la de la escritura o los escritores de la aldea, como Vampilov, del cual traduje como 20 minutos con El Ángel. Él es uno de los principales escritores de esa corriente. Eso ha sido por mi interés de divulgación, porque todo mi interés ha sido fundamentalmente por la divulgación de la cultura, de la literatura y de la dramaturgia rusa. En mi carácter pedagógico o en mi labor pedagógica, pues fundamentalmente se proyectó sobre la dramaturgia, el teatro, la teoría dramática del norte y fronteriza. Pues mi carrera, a pesar de yo mismo, yo creo que ha sido muy afortunada y muy feliz al solicitar la beca, y yo creo que eso ha sido determinante este periodo de mi formación profesional y particular como persona, en la cual todavía algunos amigos me hacen o comentan que es más soviética que mexicana, pero particularmente en el pensamiento.